Joder, y ahora te está vacilando, te está vacilando. Gonzalo, y el comentario de ahora de la comida. Como buen periodista, con nosotros. Te está vacilando. Vale, previamente le ha dicho que asco del clima de Valladolid. Efectivamente, previamente Y lo vuelvo a repetir. había bajado el coche y había dicho qué asco de... No, qué asco de clima de Valladolid, sino qué asco de clima de Valladolid. Pero acento de Málaga. Si quieres sacar las castañuelas, me da el mismo. Como si la dieran asco por el No. Eso ya es Bueno. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Durante unos minutos hemos estado repartiendo la dirección provincial y el Partido Popular aquí en Valladolid con Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad, a quien por supuesto le agradecemos su presencia esta mañana en Valladolid y también le felicitamos por los éxitos obtenidos a nivel institucional. Y hemos realizado una breve radiografía de la actividad que a lo largo del año realiza el Partido Popular. Le hemos dicho que más de 3 actividades a la semana se realizan desde el Partido Popular, actividades dirigidas a los afiliados y a la sociedad vallisoletana. Cerca de 200 actividades a lo largo del año 2014. También le hemos comentado que una vez constituido el comité de campaña, independientemente de que ya hay pues asignadas encomiendas a cada uno de los miembros, el Partido Popular lleva meses trabajando en distintos labores, ¿no? Por un lado, la concepción del programa electoral, tanto a nivel provincial, local, como la parte que nos corresponde a nivel autonómico, como también se está realizando pues, el trabajo previo de elaboración de candidaturas y presentación de algunas al Comité Electoral para su aprobación. Nosotros cumpliremos, y se lo decíamos al secretario de Estado, una vez más el 100% de las candidaturas de la provincia de Valladolid, los 225 municipios más las 9 pedanías, y con ello daremos la posibilidad que cualquier ciudadano de nuestra provincia pueda votar a un candidato del Partido Popular que va a garantizar estabilidad, que va a garantizar bienestar y también que va a garantizar de alguna manera pues, esa confianza en todas las instituciones, la provincial, la regional y la nacional. Y después, pues él nos ha comentado también pues, algunas de las similitudes que tenemos a nivel de partido relacionado con la materia que él quiere comentar. Yo le cedo la palabra al secretario de Estado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al presidente provincial del Partido Popular, a Ramiro Ruiz Medrano, buen amigo. Muchas gracias a todo el equipo del Partido Popular. Efectivamente, como ha explicado bien el presidente, hemos tenido ocasión de reunirnos, en mi caso para conocer de primera mano cuáles son las acciones que inmediatamente se van a tomar en el ámbito electoral por parte del Partido Popular de Valladolid y también para compartir, como es lógico, pues, algunas inquietudes que tienen que ver con una de las áreas en las que indudablemente el compromiso del Gobierno del Partido Popular ha sido firme y en estos momentos, transcurridos ya 3 años de la legislatura, pues es momento de hacer balance en cierta medida y de seguir impulsando proyectos para el futuro. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con la protección de la seguridad ciudadana, por tanto a mi ámbito directo de competencias, tanto en el conjunto de España, que yo he podido compartir de alguna manera valoraciones de carácter general con el presidente, como también, muy en particular, en Castilla y León y la provincia de Valladolid. En términos generales, hemos podido constatar que el compromiso asumido por el Gobierno de luchar eficazmente contra la criminalidad y muy en particular contra algunos de los fenómenos delictivos que más alarma social generan. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas, los robos en el campo, o me estoy refiriendo al fenómeno
de los robos en domicilios, bueno, ha tenido en los últimos meses y después de la puesta en marcha de distintas acciones, tanto desde el punto de vista policial, planes operativos de Policía Nacional y de Guardia Civil, como desde el punto de vista de la prevención, a través de planes de comunicación dirigidos especialmente a dar consejos eficaces para prevenir este tipo de delitos, digo, después de todo eso podemos hacer un balance razonablemente satisfactorio. Fíjese, si lo decimos muchas veces, si España es un país seguro dentro de la Unión Europea, con unas tasas de criminalidad muy razonables, saben que la criminalidad se mide en infracciones penales por cada 1000 habitantes. España cerró el año 2014 con una tasa de 44,8 infracciones penales por cada 1000 habitantes. Digamos que la media de la Unión Europea está en torno a 60, por tanto, evidentemente, ese indicador objetivo pone de manifiesto que España, desde ese punto de vista, digamos, objetivo, es un país seguro. También los indicadores subjetivos, es decir, la percepción que los ciudadanos tienen de la seguridad y, en consecuencia, cuando se les pregunta en distintas encuestas de opinión si la inseguridad ciudadana es un problema, o más bien cuando se les pregunta que identifiquen cuáles son los problemas que más preocupan a los ciudadanos, pues entre ellos es muy reducido el porcentaje que señala la seguridad ciudadana. Esos mismos datos tienen un reflejo clarísimo, incluso mejor, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en concreto en la provincia de Valladolid. Valladolid es una de las provincias con menor tasa de criminalidad de España. Concretamente, insisto, si la media nacional está en 44,8 infracciones penales por cada 1000 habitantes, la provincia de Valladolid está en 35,8, es decir, está por debajo, como digo, de esa media nacional. Concretamente, en el municipio ha disminuido también en esta legislatura la tasa de criminalidad en más de 2 puntos porcentuales. Iniciábamos en el término municipal de Valladolid la legislatura con 39,8 infracciones penales por cada 1000 habitantes. En el año 2014 cerrábamos el año con 37. Me refería a las infracciones penales que generan una mayor alarma social y hacía con eso referencia a un fenómeno delictivo que ha generado preocupación, como es el de los robos en el campo, las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, por la alarma social que generan, porque muchas veces esos robos se producen en explotaciones que están alejadas de los núcleos de residencia y en consecuencia generan una sensación de desamparo en los que sufren esos robos, porque afectan a la forma de vida de muchas familias y porque al mismo tiempo generan una alteración de uno de los sectores más importantes de nuestra economía y ponen de manifiesto algunas dificultades para perseguir eficazmente ese tipo de delitos. Pusimos en marcha, como consecuencia de la preocupación que nos trasladó el sector, un plan operativo especial con la creación de unos equipos a los que denominamos equipos ROCA, dedicados a los robos en el campo, equipos de la Guardia Civil, que concretamente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con 10 equipos y un total de 45 efectivos. Haciendo balance, unos meses después de la puesta en marcha de esos planes operativos y de esos equipos, podemos decir que las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas se han reducido un 13% en el año 2014. En algunas provincias esa reducción ha sido mayor, pero la media creo que es razonablemente satisfactoria y, por supuesto, seguiremos insistiendo, impulsando todas las medidas necesarias para hacer frente a ese fenómeno. Algunas son de ámbito estrictamente policial, como ya les he dicho, los equipos ROCA, y otras tienen que ver con mejorar nuestro ordenamiento jurídico para dar una respuesta penal más eficaz y más contundente a ese tipo de delitos que causan especial alarma social. Precisamente por eso, el Código Penal que se está tramitando en estos momentos en las Cortes Generales endurece las penas para los delitos que tienen lugar en el medio rural, para las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, tal como reiteradamente había solicitado el sector agrario. Por otra parte, y si me permiten algunos datos más relevantes de la provincia de Valladolid, los delitos en general han descendido, y estoy haciendo el balance 2014-2013, por tanto, en fin, un año entero de actividad policial para tomar como referencia comparativa. Los delitos, digo, en general bajan un 3,7%, las faltas bajan un 7%, las sustracciones de vehículos a motor bajan un 4%, los robos con violencia o intimidación bajan un 20%. Son algunos datos que ponen de manifiesto que la seguridad ciudadana ha sido una de las prioridades del Gobierno y que, concretamente, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Valladolid, los resultados son, insisto, razonablemente satisfactorios. En todo caso, seguiremos, evidentemente, trabajando para que sean todavía mejores.
Hemos tenido ocasión también de repasar algunas de las acciones en el terreno legislativo que muy pronto van a ver la luz y que afectan también de manera muy clara el compromiso del Gobierno contra la violencia, contra toda clase de violencia, y hemos hablado en particular de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se está tramitando ahora en el Senado y que, por tanto, dentro de pocos días será, en fin, si así lo acuerdan las cámaras, aprobada definitivamente como ley orgánica. Un proyecto en el cual se moderniza el texto actualmente vigente, el texto, como saben, de 1992, que recoge también un compromiso clarísimo del Gobierno para combatir eficazmente la violencia, se produzca donde se produzca. De la misma manera que hemos sido firmes y contundentes en combatir la violencia en el deporte y hemos aplicado con el máximo rigor, la semana pasada, sin ir más lejos, la Ley de Violencia en el Deporte del año 2007, imponiendo las sanciones más elevadas, no solo a quienes habían tenido conductas violentas como ocasión de enfrentamientos deportivos, sino también a quienes habían ejercido la violencia verbal o habían incitado precisamente a otros a cometer actos de violencia. De la misma manera, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana traslada ese mismo compromiso frente a la violencia, se produzca donde se produzca, y frente a algunas manifestaciones especialmente alarmantes de esa violencia. Por ejemplo, por primera vez vamos a tener recogido en el ámbito sancionador la infracción y la correspondiente sanción para quienes tratan de deslumbrar a pilotos de avión mediante el empleo de dispositivos láser. Este fenómeno, que es un fenómeno que, aunque en fin, no siempre es conocido por los ciudadanos y por los medios, ha adquirido unas dimensiones realmente muy preocupantes en los últimos años. Les doy algunos datos. En el año 2010 se registraron por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 119 incidentes de este tipo. 119, es decir, individuos que no se sabe muy bien con qué finalidad, pero desde luego con un enorme peligro, trataban de deslumbrar a pilotos de avión utilizando un dispositivo láser. 119 en el año 2010, pues bien, 818 en el año 2014. Por tanto, se dan ustedes cuenta del incremento notable que ha tenido esta práctica absolutamente perversa y tremendamente peligrosa. Esa práctica, por ejemplo, no tenía no estaba recogida como infracción en ninguna ley en nuestro ordenamiento jurídico. Evidentemente, si se hubiese producido algún accidente, habría entrado lógicamente la responsabilidad penal, pero simplemente por el riesgo que genera utilizar ese tipo de dispositivos contra pilotos de aeronave, era una práctica sin sanción en nuestro ordenamiento jurídico. Lógicamente, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana va a establecer la máxima sanción para ese tipo de práctica tan peligrosa. Se van a recoger también algunas aspiraciones o pretensiones trasladadas al Ministerio del Interior por colectivos de padres, madres, profesores, en el sentido, por ejemplo, de que se sancione la prostitución en la puerta de los centros educativos, de las guarderías, de los colegios. Hemos querido ser tremendamente escrupulosos en la regulación de esta infracción, de tal manera que se va a sancionar a quienes demanden esos servicios sexuales, es decir, si me permiten, para ser muy claro, a los clientes, y no se va a sancionar a las prostitutas o a quienes están ejerciendo la prostitución. Eso sí, también las fuerzas y cuerpos de seguridad les podrán advertir de que no realicen esa oferta de servicios sexuales en la puerta de los centros educativos. Hemos entendido, y así nos lo han trasladado muchas asociaciones de madres y padres, que si hay un binomio que no puede convivir, es el binomio prostitución y menores. Por tanto, si hasta ahora en ese binomio siempre habían salido perjudicados los menores, siempre habían sido, digamos, los perdedores, a partir de ahora entendemos que sin entrar en el debate de la prostitución, que es un debate enormemente complejo, lo que sí entendemos es que no es compatible que la prostitución se realice, se oferte en la puerta de los centros educativos, de los parques de ocio, etc. Por tanto, también se recogerá, como digo, una sanción específica en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Hay otra parte de la ley menos conocida, que ha generado, lo digo con toda claridad, menos polémica, menos revuelo en los medios, que tiene que ver, sin embargo, con cuestiones absolutamente esenciales, como es todo lo que se refiere al control del tráfico, de la distribución, de la comercialización de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es la norma que da base legal al reglamento de armas y explosivos. Como comprenderán, en los momentos en los que nos encontramos con la amenaza del terrorismo yihadista tan presente, hay que mejorar todos los mecanismos de control y, por tanto, también recoger todas las infracciones que tienen que ver con un mal uso de ese material pirotécnico, de esos explosivos, de esas armas.
Hay otra parte de la ley que tiene relación con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde se ha querido mejorar claramente el marco de garantías y la regulación minuciosa de las formas de intervención de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto de las del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pero también de las demás, regulando, por ejemplo, por primera vez las garantías en los cacheos corporales que actualmente carecían de esa regulación en una norma con rango de ley, van a tener una regulación específica, por supuesto, con todas las garantías, sin perder con ello la eficacia de ese tipo de acto de intervención policial. También se regulan las identificaciones policiales y por primera vez se va a establecer en una norma con rango de ley orgánica la prohibición de que las identificaciones policiales se realicen con arreglo a criterios étnicos, lo que se llama perfiles étnicos, que es una cuestión que ya había quedado prohibida en el ámbito, por ejemplo, del Cuerpo Nacional de Policía por una circular interna del año 2012 y que a partir de ahora va a quedar definitivamente erradicada su posibilidad, nada menos que con una norma con rango de ley orgánica. Se van a recoger también otras garantías que tienen que ver con la identificación policial en dependencias policiales, en comisarías y cuarteles, estableciendo una duración máxima de esa diligencia, estableciendo en todo caso su carácter, su naturaleza de última ratio, siempre que no sea posible la identificación por medios físicos o por medios telemáticos, y en realidad, como digo, se va a ampliar enormemente el catálogo, por tanto, de las garantías frente a las formas de intervención policial, lo que constituye al mismo tiempo dar un marco de mayor seguridad jurídica a las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, también a los ciudadanos. En consecuencia, creo que desde esa perspectiva la ley es enormemente garantista y mejora notablemente el actual ordenamiento jurídico, como digo, formado por la Ley Orgánica de 1992. Hemos tenido ocasión de comentarlo por la próxima aprobación de la Ley Orgánica y, en todo caso, pues, también hemos tenido ocasión de hablar de otros asuntos que afectan a la seguridad y que son pues, de máximo interés, como la amenaza del terrorismo yihadista, como la próxima aprobación del Código Penal. Son muchas cuestiones y, por tanto, yo he querido centrarme en las que considero más relevantes, pero en todo caso, pues quedamos a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. A pesar de todas estas bondades que parece que tiene la ley, sí que ha sido bastante criticada. No sé si aquí te responde esas críticas. ¿Ha dado más explicación o se ha entendido bien? Bueno, yo, hombre, no lo sabría decir a qué responden las críticas, supongo que hay muchas motivaciones. Desde luego, pocas críticas, más bien ninguna, se han hecho con los preceptos de la ley en concreto. Más bien se han realizado críticas a partir de una cierta caricatura del proyecto, a partir de unos ciertos, si me permite, eslóganes. Es fácil construir eslóganes y luego es más difícil entrar en el detalle realmente de qué es lo que se critica de la ley. Ahí no me cuesta nada entrar en un debate de defensa de esta iniciativa legislativa del Ministerio del Interior si entramos de verdad en el contenido de la ley. Si lo que hablamos es de eslóganes, pues es todo un poco más difícil, ¿no? Es verdad que hubo una... En fin, esto se dijo con toda claridad desde el principio. La ley se iba a tramitar con todo el sosiego, escuchando a todos aquellos que tuviesen algo que aportar y, por supuesto, introduciendo todas aquellas mejoras que entendiésemos que eran necesarias como consecuencia de esas aportaciones. Por eso se aprobó un primer borrador por parte del Consejo de Ministros, que se sometió, como indica nuestro ordenamiento jurídico, a los informes preceptivos de órganos constitucionales y órganos de relevancia constitucional. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y también el Consejo de Estado. Absolutamente todo lo que esos órganos constitucionales y consultivos dijeron sobre el texto ha sido incorporado. Absolutamente todo. Por tanto, como es natural, si había algunos preceptos que podían plantear dudas, bien de encaje constitucional o bien de interpretación, pues han sido rectificados en el sentido que nos han dicho esos órganos constitucionales. Pero es que también se hizo una amplísima, digamos, fase de audiencia con todos aquellos que quisieron expresar incluso su disconformidad y su discrepancia con la ley. Fueron escuchados y muchas de esas iniciativas fueron recogidas. Por ejemplo, se nos dijo, por parte de una organización no gubernamental de ámbito internacional, que también era lógico que la ley recogiese, primero, que la disolución de las manifestaciones y reuniones tenía que ser siempre el último recurso, y así lo recoge la ley. Segundo, que de la misma manera que se puede sancionar a quienes cometen actos violentos con ocasión de manifestaciones y reuniones, también habría que recoger la posible sanción de quienes tratan de impedir a otros manifestarse o reunirse pacíficamente. Por tanto, hemos recogido por primera vez, eso no está en la ley del 92, también como infracción
la que cometen aquellos que impiden a otros manifestarse libremente. He puesto solo algunos ejemplos, pero creo que muchas de esas sugerencias, observaciones que realizaron, como digo, muchas organizaciones no gubernamentales y también, como les he indicado con ocasión del tema de los menores, por ejemplo, asociaciones de padres y madres, asociaciones de vecinos, en definitiva, muchos sectores interesados en este texto, pues todos han sido escuchados y las que hemos entendido que estaban dentro de las prioridades que pretendía el Gobierno con esta iniciativa han sido todas ellas incorporadas. Si se pretende decir que esta ley restringe o condiciona el derecho de manifestación en España, pues habrá que decir cómo, porque ni modifica la Ley Orgánica de 1983, que es la única ley que regula los requisitos de las manifestaciones en España, ni de ninguna manera puede entenderse que afecte al derecho de manifestación. Eso sí, afecta, por supuesto, a la violencia en las manifestaciones, de la misma manera que a la violencia en cualquier otro ámbito de la vida, en el ámbito deportivo, en cualquier otro ámbito, y evidentemente eso es lo que se pretende penalizar, eso y nada más que eso. No sé si la ley debería recoger, o a su juicio, si sería así, la limitación del acuerdo entre las partes que reducen muchas veces la pena a la mitad. Recientemente aquí en Valladolid, los compañeros lo saben, hemos tenido un juicio donde la pena por tráfico de droga que se pedía de 13 años o 7 años o 10 años se reduce a la mitad. Yo no sé si ese tipo de acuerdos entre las partes se debería también limitar. Bueno, la ley recoge infracciones administrativas, por tanto no sanciones penales, ¿no? Es decir, la ley lo que está haciendo es recoger el ámbito del derecho administrativo sancionador y no del derecho penal. Por tanto, ahí las posibilidades, como le digo, son diferentes, ¿no? Lo que sí se ha hecho, por primera vez, frente a la ley actual que establece el mismo rango de sanciones en cuanto a su cuantía, pero no establece con qué criterios se debe valorar si una infracción es leve, es grave o es muy grave, y con qué criterios se debe fijar precisamente la sanción, ahora sí la nueva ley establece unos criterios tasados, es decir, reduce enormemente el margen de discrecionalidad. Se dice, por tanto, que dentro de cada tramo de las infracciones leves, graves o muy graves, se divide a su vez ese tramo en tres subtramos, si me lo permiten, y que con carácter general siempre se impondrá la sanción en su cuantía mínima. Solo cuando concurran determinadas circunstancias de carácter agravante se podrá imponer en su cuantía media o en su cuantía máxima. Por tanto, los criterios para que la autoridad gubernativa, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno puedan establecer la cuantía de las sanciones ya están tasados en la ley. Hasta ahora no lo estaban, lo cual dejaba un amplio margen de discrecionalidad. Y entre los criterios que se pueden utilizar precisamente para modular la cuantía de la sanción está también el de el nivel, digamos, económico, nivel de renta del presunto infractor. Un elemento que es propio del derecho penal, pero que ahora ya se va a incorporar también al derecho administrativo sancionador. Por tanto, los criterios son mucho más estrictos, son mucho más rígidos y en consecuencia se reduce el ámbito de discrecionalidad. Con la ley actual, como saben muy bien los delegados del Gobierno, aunque hay unos criterios jurisprudenciales, unos criterios de uso, la ley deja un amplísimo margen para que entre el tramo mínimo y el tramo máximo de la sanción se pueda imponer, sin determinar a qué se debe atender para poner la multa en concreto. Ahora ya sí diremos a qué tipo de circunstancias se debe atender, pues los daños especialmente graves, el uso de una violencia desmedida, en fin, unos criterios tasados en la ley. Y como digo, también incorporando, por ejemplo, el de la situación económica del presunto infractor. La posibilidad de acuerdo entre las partes, ciertamente, es más propia del derecho penal que del derecho administrativo sancionador. Y por tanto, yo creo que en este campo no tendría mucha cabida, más allá de que, evidentemente, existe siempre la posibilidad de acudir en la vía contencioso-administrativa, vía de recurso, contra la sanción que se imponga por parte de la autoridad gubernativa, y ahí ya se abre mucho más el campo, pues, de todos los mecanismos de transacción que permite la ley orgánica, la ley de la justicia en contencioso administrativa para llegar a acuerdos entre las partes, pero ciertamente eso que usted me comentaba es más propio del derecho penal que del derecho administrativo. Era recoger su opinión, ¿qué le parecía? Estos días se está hablando de la reducción de la plantilla de antidisturbios aquí en Valladolid. No sé si finalmente nos podría concretar más o menos en cuántos efectivos se va a reducir para tenerlo más claro, la polémica. Pues mire, no se lo puedo concretar porque me hicieron ayer mismo esta pregunta y lo que sí quiero aclarar es que se trata de una iniciativa que se está todavía tramitando y que por tanto está en una fase muy embrionaria. Es un proyecto de orden ministerial que está elaborando la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y que todavía tienen que pasar ciertas fases hasta ser elevado, evidentemente, al
ministro para que dé su conformidad o para que establezca cuáles deben ser los criterios de esa orden ministerial. Con esto lo que le quiero decir es que de lo que hayan podido ustedes conocer a lo que finalmente quede, pues puede haber muchos cambios porque estamos en fase de elaboración y por tanto me permitirá que sea prudente y que cuando esa orden ministerial establezca definitivamente los criterios, pues ya demos las correspondientes explicaciones. En este momento estamos en una fase todavía de borrador. Lo que sí le puedo asegurar es que lo que se pretende es garantizar que existan los efectivos necesarios para atender todas las exigencias de seguridad ciudadana y de esa manera se va a hacer. Si ustedes han conocido, digamos, los contenidos de un borrador o de un trabajo preliminar, pues yo les sugiero que también sean prudentes en cuanto al grado de realismo de ese borrador, porque quedan muchas fases y por tanto eso puede sufrir muchas variaciones, ¿no? ¿Podría precisar las sanciones que se van a establecer por el asunto de la prostitución a los clientes en concreto y cuándo podrían empezar a aplicarse? Aquí hay una ordenanza municipal en el ayuntamiento que está a la espera de que se apruebe finalmente la ley. Sí, bueno, pues le puedo precisar que esa infracción es calificada en la ley como una infracción grave, por tanto, le corresponde, si no me falla la memoria, una sanción de entre 600 y 60.000 euros. Lo que pasa es que, claro, como le digo, luego eso se divide en 3 tramos y hay que ver cuáles son los criterios para imponer la sanción. Como con carácter general, las sanciones se impondrán, como le digo, el criterio es que siempre se impongan en su grado mínimo. ¿Cuándo se va a producir la aplicación? Pues en cuanto entre en vigor la ley orgánica. Lógicamente esa es una cuestión que habrá que esperar a que termine la tramitación parlamentaria y a que se decida cuál va a ser la fecha de entrada en vigor, porque en estos momentos el texto está tramitándose en el Senado. Como es una ley orgánica, si se incorporan enmiendas, lo cual es previsible, porque también en la fase parlamentaria se han incorporado muchas enmiendas para incorporar también pues, las aportaciones de otros grupos, volverá al Congreso de los Diputados, donde tendrán la Cámara que pronunciarse en el Pleno ratificando o rechazando esas enmiendas del Senado. Y una vez aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados, se publicará en la Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en un plazo razonable, y a partir de su entrada en vigor ya se podrán imponer esas sanciones a los clientes que busquen los servicios de la prostitución, insisto, en zonas especialmente sensibles por ser zonas dedicadas especialmente a los niños, ¿no? Pues desde guarderías, centros educativos, parques de ocio infantil, etc. Sí, pues, terrorismo yihadista, no sé cómo estamos en Castilla y León, si hay alguna cosa, estamos en especial alerta o no, estamos... Bueno, en realidad la alerta, como saben, se establece en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista para toda España. Esa alerta fue elevada el 7 de enero de 2015, una decisión que no tenía tanto que ver con una amenaza singular sobre España, desde luego no sobre Castilla y León, sino con la evolución del escenario internacional. Es decir, cuando el ministro de Interior decide elevar el propio 7 de enero de 2015, es decir, inmediatamente después de los atentados de París, el nivel de alerta antiterrorista, que estaba en el nivel 2 de grado de intensidad alta, y ahora ya, desde ese día, está en el nivel 3 de grado de intensidad baja, es porque el escenario internacional, y muy en particular el de los países de la Unión Europea, se ha complicado enormemente, porque hemos visto que la amenaza de las organizaciones terroristas internacionales, del Daesh y de Al-Qaeda, es realmente una amenaza grave, y por tanto, en coherencia con ese escenario internacional, España eleva su nivel de alerta antiterrorista y dedica una mayor atención policial a prevenir esa alerta antiterrorista. Pero, insisto, eso no significa que sobre España haya una amenaza singular, mayor que la que tienen el resto de países de la Unión Europea. Lo que significa es que entendemos que ser coherentes con lo que está pasando en el escenario internacional en toda Europa y que, por tanto, habría que dedicar una mayor vigilancia y una mayor atención al fenómeno del terrorismo yihadista. En el caso concreto de Castilla y León, le puedo decir que no existe ningún elemento para tener una especial preocupación, que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan en toda España, especialmente los servicios dedicados a la lucha antiterrorista, que tienen muchísima experiencia, como ustedes saben muy bien, por la lucha contra ETA, que han adquirido las mejores capacidades a nivel mundial en la lucha antiterrorista y que ahora están volcando todas esas capacidades y toda esa eficacia policial en la amenaza del terrorismo yihadista. En Castilla y León, en Andalucía, en Ceuta, en Melilla, en toda España. No hay, por tanto, ningún motivo especial de preocupación en esta comunidad autónoma y, al mismo tiempo, creo que la mayor garantía que podemos tener los ciudadanos es que tenemos unas magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha antiterrorista que están sobradísimamente preparadas, que son un referente mundial y que, de la misma manera que fueron eficaces, contundentes
en la lucha contra el terrorismo de ETA, lo van a ser en la prevención en la lucha contra el terrorismo yihadista. Lo demuestra el hecho de que la última operación contra el terrorismo yihadista se produjo hace 2 días. Es decir, estamos viendo constantemente operaciones policiales con éxito, ¿no? Y precisamente por eso, pues yo creo que el mensaje que se puede trasladar es de tranquilidad, eso sí, una tranquilidad serena en el sentido y realista, en el sentido de que la amenaza existe y la seguridad absoluta pues no se puede dar en ningún país y en ninguna región del mundo, pero creo que tenemos elementos para estar tranquilos. Se ha referido al doctor Roca, ha dicho que ha bajado un 13% de los delitos en Castilla y León. ¿Se puede dar la cifra absoluta? Pues en este momento no, pero se la puedo dar en unos minutos, porque ya son muchas cifras que no quiero... Pero vamos, han bajado los robos en el campo, han bajado en toda España. ¿Se va a mantener el plan como está ahora? ¿Se va a recoger en algunas provincias? Bueno, estos planes se están permanentemente actualizando y revisando, por tanto, ahora mismo creo que ha pasado lo suficiente tiempo como para hacer un balance en toda España y en las distintas regiones en las que han funcionado los equipos Roca y ver si en algunos casos ese trabajo requiere algún esfuerzo adicional. Fíjese, yo creo que en términos generales el plan ha sido muy acertado, por tanto yo creo que no requiere muchas modificaciones porque la cifra general de robos en el campo ha disminuido en alguas provincias. Yo ayer tenía ocasión de comentar en la provincia de Zamora, la disminución ha sido realmente muy llamativa, ¿no? Hasta un 30% han bajado los robos en el campo en dicha provincia. Aquí han bajado en Valladolid un 13%, pero en otras comunidades autónomas también los descensos han sido significativos, por tanto yo creo que no hay que hacer muchos cambios, hay que seguir aplicando con toda la eficacia este plan, hay que seguir apostando también por otras herramientas para luchar contra los robos en el campo, pues desde el endurecimiento de las penas, al que antes he hecho referencia, hasta los registros y en fin, las actividades que tratan de combatir, por ejemplo, la receptación, ¿no? Que también son muy importantes porque muchas veces el producto que se roba en las instalaciones agrícolas y ganaderas es difícil de detectar después cuando se produce la venta fraudulenta y por tanto también hay una parte del plan que tiene que ver con las inspecciones en mercadillos, en determinadas locales donde se puede producir la venta de este género robado y donde también se intensifica la acción policial. Y luego, como todos los planes, hay una parte preventiva que tiene que ver con la implicación del sector, de los propios agricultores y ganaderos, que reciban, en todo caso, los consejos necesarios de seguridad, que estén perfectamente informados de la situación en la que se encuentra pues, la lucha contra los robos en el campo, que también recibamos de ellos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la información precisa, porque como parece, en fin, más fácil de entender, pero la evolución de los robos en el campo en el conjunto de las regiones de España está directamente relacionada en una relación prácticamente matemática con la fecha de las cosechas, como es lógico, ¿no? De manera que los robos se intensifican pues, en los periodos en los que se produce la cosecha de los distintos productos, ¿no? Y por tanto es muy importante que también las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan información de los propios agricultores y ganaderos sobre mapas de cosecha, sobre fechas, sobre calendarios, de tal manera que puedan concentrar los esfuerzos en aquellas épocas en las que hay mayor riesgo, ¿no? Todo eso es parte de ese plan. Creo que ha funcionado bien y seguiremos intentando mejorarlo, por supuesto, pero intensificándolo y manteniéndolo para que siga siendo efectivo, ¿no? Yo tengo una pregunta para Ramiro. ¿Es posible, Ramiro? Sí. No de seguridad, sino como presidente del Partido Popular en la Bueno, dos. La primera, la eterna pregunta de siempre. Casi indica... No, digo que se me ve para contestar lo mismo. Esa que ya y la segunda, lo del alcalde, lo del exalcalde de Medina del Campo. ¿Qué va a pasar? Lo que está diputado. Bueno, pues en relación con la primera, que me imagino que es cuando se va a nominar a Javier Arriba como candidato a la alcaldía de Valladolid, decir lo que hemos dicho desde hace meses, ¿no? Que Javier Arriba es el mejor candidato que puede presentar el Partido Popular en Valladolid, que es, por supuesto, el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Valladolid y que es el candidato de la dirección del Partido Popular de Valladolid. Ahora bien, la última decisión corresponde, como siempre, que no de forma excepcional, pues a los órganos del partido, es decir, a los comités electorales, que son los que designan los candidatos a las capitales de provincia y a las presidencias de las distintas diputaciones provinciales. Y en cuanto a cuándo, pues los tiempos los marca la dirección nacional del partido.
En relación con, Lo de Chencho. pues en primer lugar, en respetar las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, tener confianza en Martín Pascual y en su gestión, y también insistir en lo dicho por el propio afectado, que él no acudiría al juicio oral si se abriese ese juicio oral, pues con sus cargos orgánicos e institucionales, es decir, que renunciaría a los mismos antes de acudir a ese juicio oral suponiendo que saliera. Una cosita. En lo del alcalde, en lo de Javier de la Riva, perdona que insista, creo que la declaración tiene más fuerza, más contundencia que otras veces, y es algo más clara, porque dice que es creo que has dicho que es el candidato del partido en Valladolid ante la dirección del partido. Eso quiere decir que estamos más cerca de lo que hay que saber, ¿o no? No, eso quiere decir que es el candidato del secretario provincial, que es el candidato del presidente provincial y que tendrán que ser los órganos que tiene establecido el partido, que son los comités electorales para su aprobación definitiva. ¿No se está echando un poco el tiempo encima? ¿Perdón? ¿Se está echando un poco el tiempo encima? Los tiempos los marca la Dirección Nacional. Y yo soy muy respetuoso con mi Dirección Nacional. Muy bien, pues muchas gracias. Hay que decirlo ya, esa. La encuesta de la sede, Y los datos de los robos, a ver. Los datos de los robos. Sí, es verdad, que no te había dicho nada, perdona. Sí, nada. Muchas gracias. Esto no es controlar ninguna, es voy a hacer yo. Sí, es un sí. Ahora, fíjate, no, porque tengo una experiencia. No sé, donde hay un tráfico pero aquí que